Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, me llamo, y me encanta compartir mis recomendaciones de series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento. Y si ya eres parte de esta comunidad, bienvenido de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Netflix Turquía, un lugar que a menudo pasamos por alto, pero que esconde auténticas joyas. Y no te preocupes si no hablas turco, porque vamos a centrarnos en 12 series adictivas en español que te van a enganchar desde el primer capítulo. Sí, has oído bien, en español. Ya sea dobladas o con subtítulos, estas series te van a transportar a mundos fascinantes llenos de drama, pasión, intriga y, por supuesto, un toque turco que las hace únicas. Antes de que empecemos, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos con recomendaciones y contenido interesante. Vamos allá. La primera serie de la que quiero hablarles es El Club de los Inocentes. Esta serie es una verdadera joya de la fantasía oscura. Nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes marginados que descubren que tienen poderes sobrenaturales. Pero ojo, que estos poderes no son precisamente un regalo. La serie explora temas como la identidad, la aceptación y las consecuencias de tener dones que te hacen diferente. La atmósfera es increíblemente envolvente, la fotografía es preciosa y las actuaciones son sublimes. Prepárate para un torbellino de emociones y giros inesperados. Es una serie que te hará pensar y sentir, y que te dejará con ganas de más. El Club de los Inocentes se destaca por su tratamiento maduro de temas complejos como el bullying, la exclusión social y el descubrimiento de la propia identidad en un contexto donde lo normal se ve desafiado. La serie no se limita a mostrar los poderes sobrenaturales como una simple herramienta, sino que explora cómo estos dones afectan la vida emocional y social de los protagonistas. Los efectos visuales, aunque no son el principal atractivo de la serie, están bien integrados en la narrativa y contribuyen a crear una atmósfera mágica y opresiva al mismo tiempo. Además, la banda sonora es particularmente destacable, con melodías que evocan la melancolía y la esperanza, reforzando el impacto emocional de cada escena. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre el poder de la diferencia y la importancia de la aceptación, El Club de los Inocentes es una excelente opción. La siguiente en la lista es Atille. Esta serie es un thriller psicológico con toques de misterio y elementos arqueológicos. Atille es una joven y talentosa pintora en Estambul que ve cómo su vida da un giro radical cuando descubre que su obra está inexplicablemente relacionada con un sitio arqueológico milenario. A medida que investiga este misterio, Atille se adentra en un viaje de autodescubrimiento que la lleva a cuestionar su propia identidad y la realidad que la rodea. Atille es una serie visualmente impresionante, con una banda sonora evocadora y una trama que te mantiene al borde del asiento. Si te gustan las historias con misticismo, secretos ancestrales y personajes complejos, esta es tu serie. La serie se basa en la novela El despertar del mundo de Engul Boybay y combina elementos de la mitología turca antigua con conceptos modernos de la espiritualidad y la ciencia. La interpretación de Beren Saat como Atille es magnética, transmitiendo la vulnerabilidad y la determinación de una mujer que se enfrenta a un destino que no comprende. La serie también explora temas como la conexión entre el pasado y el presente, la búsqueda del significado de la vida y la importancia de la naturaleza. Los paisajes de Capadocia, donde se encuentra el sitio arqueológico de Göbekli Tepe, juegan un papel fundamental en la serie, creando una atmósfera mística y sobrecogedora. Si te gustan las series que te invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y el poder del destino, Atille es una opción que no te decepcionará. Luego tenemos The Protector. Acción, fantasía y toques de humor. Esta serie nos presenta a Hakan, un joven que vive una vida normal en Estambul hasta que descubre que está destinado a ser el protector de la ciudad, un héroe con la misión de protegerla de fuerzas oscuras. Hakan recibe una armadura mágica y poderes especiales, pero tendrá que aprender a dominarlos mientras lidia con su vida cotidiana y sus problemas personales. The Protector es una serie entretenida y adictiva, perfecta para desconectar y disfrutar de una buena dosis de acción y fantasía. Además, la química entre los personajes es fantástica y te enganchará desde el principio. The Protector se distingue por su ambientación en la vibrante ciudad de Estambul, mostrando tanto sus rincones históricos como sus barrios más modernos. La serie combina elementos de la mitología turca con conceptos de la fantasía moderna, creando un universo único y atractivo.
Aatayu Lusoy interpreta a Akan con carisma y naturalidad, transmitiendo la evolución de un joven común y corriente a un héroe inesperado. La serie también explora temas como la responsabilidad, el sacrificio y la importancia de la familia y los amigos. Las escenas de acción son dinámicas y bien coreografiadas, y los efectos especiales, aunque no son de última generación, están bien integrados en la narrativa. Si buscas una serie que te ofrezca una buena dosis de acción, fantasía y humor, The Protector, es una opción que te mantendrá entretenido de principio a fin. Ahora, si eres fan del drama romántico, no puedes perderte Amor 101. Esta serie juvenil nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes rebeldes que son expulsados de su colegio. Para evitarlo, la directora les da una última oportunidad: deben lograr que su profesora favorita se enamore y se case para que se quede en el colegio. A medida que intentan llevar a cabo su plan, estos jóvenes aprenderán valiosas lecciones sobre la amistad, el amor y la importancia de luchar por lo que creen. Amor 101 es una serie fresca y divertida, con personajes entrañables y una historia que te robará el corazón. Es perfecta para ver con amigos o para disfrutar de un maratón en solitario. Amor 101 se destaca por su retrato realista y conmovedor de la adolescencia, explorando temas como la presión social, la búsqueda de la identidad y la importancia de la amistad. La serie también aborda temas como la educación, la injusticia y la lucha por los sueños. Los personajes son complejos y bien desarrollados, y sus relaciones son creíbles y entrañables. La serie tiene un ritmo ágil y una banda sonora pegadiza que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y recordar tus propios años de adolescencia, Amor 101 es una opción que te tocará el corazón. Cambiando de género, tenemos 50M2. Esta serie es una mezcla de comedia negra y acción que te mantendrá pegado a la pantalla. Nos cuenta la historia de un sicario llamado Golge que, tras cometer un error, se ve obligado a huir y refugiarse en un barrio humilde de Estambul. Allí se hace pasar por el hijo perdido de un sastre y comienza una nueva vida. Pero su pasado no tardará en alcanzarlo. 50M2 es una serie original y sorprendente con un guión inteligente, un ritmo trepidante y unas actuaciones impecables. Si te gustan las historias con humor negro, acción y personajes con dilemas morales, esta es tu serie. 50M2 se distingue por su original premisa y su mezcla de géneros, combinando la comedia negra con el thriller de acción de una manera sorprendentemente efectiva. La serie también explora temas como la identidad, la redención y la búsqueda de un nuevo comienzo. Engin Öztürk interpreta a Golge con carisma y complejidad, transmitiendo la transformación de un sicario despiadado a un hombre que busca una segunda oportunidad. La serie tiene un ritmo rápido y un guión ingenioso que te mantendrá adivinando hasta el final. Si buscas una serie que te haga reír, emocionarte y reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, 50M2 es una opción que te sorprenderá gratamente. Para los amantes del drama histórico, recomiendo Rise of Empires, Atemen. Esta docuserie combina recreaciones históricas con entrevistas a expertos para contarnos la historia del ascenso del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla por Mehmed II. Es una producción visualmente espectacular con una gran atención al detalle y una narrativa envolvente que te transportará a la época de los sultanes y los guerreros otomanos. Rise of Empires, Temen, es una serie educativa y entretenida que te permitirá aprender sobre la historia de una manera diferente y emocionante. Rise of Empires, Temen, se destaca por su rigurosidad histórica y su capacidad para hacer accesible un periodo complejo de la historia mundial. La serie combina recreaciones históricas de alta calidad con entrevistas a expertos en la historia otomana, ofreciendo una visión completa y equilibrada de los eventos. La narración es envolvente y te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Si te interesa la historia y quieres aprender más sobre el Imperio Otomano, Rise of Empires, Atemen es una opción que te enriquecerá y te entretendrá. Otra serie que no te puedes perder es Ethos. Esta serie es un drama psicológico que explora las tensiones entre la tradición y la modernidad en la sociedad turca. A través de las historias de varios personajes de diferentes orígenes sociales y culturales, Ethos nos invita a reflexionar sobre temas como la religión, la política, la identidad y la salud mental. Es una serie provocadora y estimulante con un guión inteligente y unas actuaciones excepcionales. Si te gustan las series que te hacen pensar y cuestionar tus propias creencias, esta es tu serie.
Ethos se distingue por su retrato honesto y sin prejuicios de la sociedad turca, explorando las contradicciones y los desafíos que enfrentan sus ciudadanos. La serie aborda temas como la islamofobia, el feminismo, la homofobia y la desigualdad social de una manera inteligente y sensible. Los personajes son complejos y bien desarrollados, y sus historias son creíbles y conmovedoras. La serie tiene un ritmo lento y reflexivo que te invita a sumergirte en la vida de los personajes y a cuestionar tus propias creencias. Si buscas una serie que te haga pensar y reflexionar sobre la sociedad y la condición humana, Ethos es una opción que te desafiará y te enriquecerá. Si buscas algo más ligero y divertido, te recomiendo Leyla y Mecnun. Esta serie es una comedia surrealista que sigue las aventuras de dos jóvenes llamados Leyla y Mecnun, que son obligados a casarse por sus familias. A pesar de que no se aman al principio, poco a poco irán descubriendo que tienen más en común de lo que pensaban. Leyla y Mecnun es una serie original y creativa, con un humor absurdo y unos personajes inolvidables. Es perfecta para desconectar y reír a carcajadas. Leyla y Mecnun se destaca por su humor absurdo y su estilo surrealista, que la convierten en una de las comedias más originales y creativas de la televisión turca. La serie se burla de los clichés del drama romántico y de la sociedad turca de una manera inteligente y divertida. Los personajes son excéntricos y entrañables, y sus aventuras son completamente impredecibles. Si buscas una serie que te haga reír a carcajadas y te transporte a un mundo de fantasía, Leyla y Mecnun es una opción que te encantará. Otra serie que ha tenido mucho éxito es Dirilis, Ertugrul. Esta serie es un drama histórico ambientado en el siglo XIII que cuenta la historia de Ertugrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano. La serie narra las luchas y conquistas de Ertugrul y su tribu en su camino hacia la construcción de un imperio. Dirilis, Ertugrul es una serie épica y emocionante con batallas espectaculares, intrigas políticas y una historia de amor apasionante. Si te gustan las series históricas con mucha acción, esta es tu serie. Dirilis, Ertugrul se distingue por su ambiciosa producción y su retrato épico de la historia otomana. La serie cuenta con un elenco talentoso, impresionantes sets de filmación y coreografías de batalla espectaculares. La serie también explora temas como la fe, el honor y el sacrificio. Si te gustan las series históricas con mucha acción y drama, Dirilis, Ertugrul es una opción que te mantendrá enganchado durante horas. Luego tenemos The Gift. Esta serie, al igual que Atiyeh, se basa en la novela El despertar del mundo de Engul Boybay. Comparte la misma premisa y algunos personajes, pero desarrolla la historia de una manera diferente. Es una buena opción si te gustó Atiyeh y quieres explorar más este universo. The Gift ofrece una perspectiva alternativa sobre la historia de Atiyeh, explorando diferentes aspectos de su vida y su destino. Si te gustó Atiyeh y quieres profundizar en este universo místico, The Gift es una opción que te complementará y te ofrecerá nuevas perspectivas. Ahora, para los fans de las historias de venganza, tenemos Fatma. Esta serie nos presenta a Fatma, una mujer de la limpieza que tras la desaparición de su marido, comienza a cometer asesinatos para sobrevivir. A medida que se adentra en el mundo del crimen, Fatma descubre una fuerza interior que no sabía que tenía. Fatma es una serie oscura y perturbadora, con una actuación protagonista impresionante y una trama que te mantendrá al borde del asiento. Fatma se distingue por su retrato realista y sin concesiones de la violencia y la marginalidad social. La serie explora temas como la venganza, la justicia y la supervivencia en un mundo hostil. La actuación de Burcu Biricik como Fatma es impresionante, transmitiendo la vulnerabilidad y la determinación de una mujer que se ve obligada a tomar medidas extremas para protegerse. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre la naturaleza de la violencia y la condición femenina, Fatma es una opción que te impactará. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Yakamoz S-245. Esta serie es un thriller de ciencia ficción que sigue a un grupo de científicos que se refugian en un submarino después de que una catástrofe natural azota la Tierra. A medida que intentan sobrevivir en las profundidades del océano, se enfrentan a peligros inesperados y a conflictos internos. Yakamoz S-245 es una serie tensa y claustrofóbica, con una atmósfera opresiva y una trama llena de giros inesperados. Si te gustan las historias de supervivencia con toques de ciencia ficción, esta es tu serie. Yakamoz S-245 se distingue por su atmósfera claustrofóbica y su trama llena de suspenso.
La serie explora temas como la supervivencia, el liderazgo y la moralidad en un contexto de crisis. Los efectos especiales son convincentes y contribuyen a crear una atmósfera realista y aterradora. Si buscas una serie que te mantenga al borde del asiento y te haga cuestionar tus propios límites, Yakamoto S245 es una opción que te fascinará. Espero que hayan disfrutado de esta lista de 12 series adictivas de Netflix Turquía. Hemos viajado a través de la fantasía, el drama histórico, la comedia, la acción y la ciencia ficción, explorando historias que te harán reír, llorar, pensar y sentir. Estoy segura de que encontrarás al menos una serie que te enganche y te transporte a un mundo nuevo. Gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya dado algunas ideas para tu próxima maratón de series. Dime en los comentarios cuál de estas series te llama más la atención o si ya has visto alguna y qué te ha parecido. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y ahora el llamado a la acción. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto.